Si alguna vez te has refugiado en la fantasía para escapar de una realidad dura, suscríbete ahora. Este canal transformará tu forma de entender el cine latinoamericano. Lo que descubriremos hoy no es solo análisis cinematográfico, sino una revelación sobre nuestra identidad. ¿Qué hacer cuando la realidad es insoportable? Cuando el mundo adulto está lleno de monstruos más aterradores que cualquier criatura de cuento. Cuando la violencia política destroza familias y la autoridad aplasta sueños. En 2006, un director mexicano nos enseñó que la fantasía a veces no es escapismo, es supervivencia. Y lo que descubrirás hoy sobre El laberinto del fauno cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa crecer en un mundo cruel, sobre lo que significa resistir cuando todo parece perdido. En los próximos minutos, descubriremos por qué Guillermo del Toro creó una obra maestra que habla directamente al corazón latinoamericano. Analizaremos cómo la película usa la mitología ancestral para enfrentar el fascismo moderno, cómo la desobediencia de una niña se convierte en la mayor virtud revolucionaria, y por qué esta historia sigue siendo más relevante que nunca en nuestra región, marcada por autoritarismos y resistencias. También entenderás por qué Del Toro eligió precisamente a una niña como protagonista para contar una de las historias más maduras y complejas del cine mexicano. Una historia que trasciende fronteras, pero que nace profundamente enraizada en la experiencia latinoamericana. Y aquí viene algo que te sorprenderá. Descubriremos cómo cada elemento fantástico de la película es, en realidad, un espejo de nuestras propias luchas históricas como pueblos latinoamericanos. Desde la conquista española hasta las dictaduras militares del siglo XX, desde la resistencia indígena hasta los movimientos de liberación, todo está codificado en esta obra maestra. Porque cuando un genio como Del Toro decide mezclar la cruda realidad de la España fascista con la magia más pura de los cuentos infantiles, no está solo contando un cuento de hadas para entretener. No, está creando un manual de resistencia cultural, una guía de supervivencia espiritual, un testimonio de que la imaginación puede ser el arma más poderosa contra la opresión. Existe algo que muchos críticos cinematográficos ignoran, algo que solo nosotros, como latinoamericanos, podemos entender completamente. Guillermo del Toro no eligió la España de Franco al azar. Como mexicano, hijo de una cultura que sufrió múltiples formas de autoritarismo, Del Toro sabía perfectamente lo que significa vivir bajo sistemas que oprimen, silencian voces, destruyen sueños colectivos e imponen una única versión de la realidad como la única válida. La España de 1944, que la película nos presenta, es un espejo perfecto de las dictaduras militares que asolaron América Latina por décadas. Piensa en Chile bajo Pinochet, en Argentina durante la dictadura militar, en El Salvador durante la Guerra Civil, en Guatemala bajo los regímenes militares. El fascismo de Franco no es solo un contexto histórico europeo, es la representación universal de todos los autoritarismos que vivimos en carne propia. Ofelia, nuestra protagonista de 13 años, llega a este mundo hostil después de que su madre embarazada se casa con el capitán Vidal, un oficial fascista obsesionado con exterminar la resistencia republicana. Y aquí reside la genialidad de la propuesta de Del Toro. Él no nos presenta esta historia desde la perspectiva de los adultos que luchan en la guerra, ni de los guerrilleros que se esconden en los bosques, ni de los militares que reprimen. No, él nos cuenta todo a través de los ojos inocentes, pero perceptivos, de una niña que debe navegar entre dos mundos igualmente peligrosos. El mundo real de la violencia política y el mundo mágico de sus propias visiones.
La casa del capitán Vidal, esa construcción militar fría y amenazante, representa perfectamente todo lo que está fundamentalmente mal con cualquier forma de autoritarismo. La violencia gratuita como método de control, la obsesión patológica por el poder, la destrucción sistemática de todo lo que es bello, libre y espontáneo en la vida humana. Es la metáfora visual perfecta de cómo los regímenes totalitarios invaden hasta los espacios más íntimos de la existencia, hasta la familia, hasta los sueños de los niños. Pero lo que realmente te sorprenderá es la conexión que hace a esta película única y especial para nosotros, la audiencia latinoamericana. Del Toro no está solo contando la historia de la España fascista de los años 40, está contando nuestra historia como latinoamericanos, nuestra experiencia colectiva de resistencia cultural. Cada vez que Ofelia se refugia en su mundo fantástico, cada vez que lee sus libros de cuentos de hadas, cada vez que dialoga con las criaturas mágicas, ella está haciendo exactamente lo mismo que nuestros pueblos indígenas hicieron durante la conquista española. Lo mismo que hicimos durante las dictaduras militares, lo mismo que hacemos cada vez que el poder intenta imponer una única versión de la realidad, preservar nuestra esencia más profunda a través del poder transformador de la imaginación. Ahora que entendemos el contexto histórico y su conexión con nuestra experiencia latinoamericana, vamos a descubrir por qué Ofelia es mucho más que una simple niña escapista que se refugia en fantasías para evitar una realidad dolorosa. Ofelia es la encarnación perfecta de lo que podríamos llamar la resistencia silenciosa, esa forma sutil pero poderosa de oponerse a la tiranía que los pueblos oprimidos han desarrollado a lo largo de la historia. Observa este contraste brillante. Mientras los adultos a su alrededor libran una guerra sangrienta con armas de fuego, bombas y violencia explícita, ella libra su propia guerra usando instrumentos aparentemente inofensivos, pero infinitamente más poderosos, cuentos de hadas, actos de desobediencia moral y una férrea determinación de mantener intacta su propia humanidad. Y aquí está la genialidad absoluta de la propuesta de Del Toro. Él nos muestra que la fantasía de Ofelia, lejos de ser una huida cobarde de la realidad, es en realidad la única estrategia viable para mantener su esencia humana en un mundo que ha perdido completamente la brújula moral. Sus visiones no la alejan de la realidad, la preparan para enfrentarla con una sabiduría que los adultos han perdido. Cada vez que Ofelia desobedece las órdenes que recibe, tanto del mundo real como del mundo mágico, ella está tomando decisiones morales autónomas. Cuando come las uvas prohibidas del banquete del hombre pálido, ella elige la curiosidad en lugar del miedo. Cuando se niega a entregar a su hermano recién nacido al fauno, ella elige el amor incondicional en lugar de su propia salvación. Cuando decide no lastimar al bebé para abrir el portal al reino subterráneo, ella elige su propia brújula ética en lugar de cualquier autoridad externa. En una sociedad donde la obediencia ciega se ha convertido en la norma, donde seguir órdenes sin cuestionar es considerado virtud, la desobediencia reflexiva de Ofelia se transforma en un acto genuinamente revolucionario. Ella representa la posibilidad de mantener viva la conciencia individual en medio de la locura colectiva. Y hay algo que me fascina profundamente en el tratamiento que Del Toro hace del personaje. Él presenta la madurez de Ofelia no como la típica pérdida de la inocencia que vemos en tantas otras historias, sino como la extraordinaria capacidad de mantener intacta la bondad fundamental del ser humano en un mundo que se ha vuelto completamente malvado. Ella ve las atrocidades que Vidal comete, entiende perfectamente la crueldad sistemática del mundo adulto que la rodea, pero se niega categóricamente a volverse cínica.
a normalizar la violencia, a aceptar que la crueldad es inevitable. La verdadera revelación, lo que realmente diferencia a Ofelia de otros personajes infantiles del cine, viene cuando entiendes que ella no está loca, no está inventando fantasías para escapar de una realidad traumática. Lo que ella está haciendo es mucho más profundo. Está accediendo a una forma de sabiduría ancestral que los adultos han perdido completamente. Su conexión con el mundo mágico no representa una regresión psicológica, sino una evolución espiritual. Ahora que entendemos quién realmente es Ofelia y lo que su resistencia representa, necesitamos hablar sobre algo profundamente perturbador que Del Toro maneja con maestría absoluta: la identificación de los verdaderos monstruos en esta historia. Aquí está lo que hace a Guillermo del Toro un genio absoluto del cine de terror psicológico. En El laberinto del fauno, los monstruos más aterradores, más repugnantes, más genuinamente malvados, no son las criaturas fantásticas que habitan el mundo mágico de Ofelia. No, los verdaderos monstruos son los seres humanos reales, y específicamente el Capitán Vidal, que se muestra 1000 veces más aterrador, más impredecible y más destructivo que el propio fauno o el espeluznante hombre pálido. Vidal representa el fascismo en su forma más pura y concentrada, un hombre patológicamente obsesionado con el control del tiempo, con la imposición de su autoridad, con la construcción de una imagen perfecta de sí mismo como representante del orden. Pero observa los detalles que Del Toro incluye para mostrarnos la verdadera naturaleza de este personaje. Cuando tortura brutalmente al tartamudo, en esa escena que todos recordamos y que nos causa náuseas, no lo hace para obtener información militar útil. No lo hace porque realmente crea que salvará vidas o protegerá a su patria. Lo hace por puro placer sádico, por la satisfacción psicópata de demostrar su poder absoluto sobre otro ser humano indefenso. Es exactamente lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, la capacidad de hombres aparentemente comunes de cometer las atrocidades más terribles sin ningún tipo de conflicto interno, sin cuestionamientos morales, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero observa el contraste brillante que Del Toro establece. Las criaturas del mundo mágico de Ofelia, aunque a veces aterradoras en su apariencia física, operan bajo reglas morales claras y consistentes. El fauno puede ser ambiguo, puede probar a Ofelia con dilemas difíciles, pero nunca es genuinamente malvado. Sus intenciones, aunque complejas, están orientadas hacia el bien de la protagonista. El hombre pálido es, sin duda, peligroso y repulsivo, pero solo ataca si alguien desobedece las reglas claramente establecidas de su reino. Hasta los seres más amenazadores del mundo fantástico tienen una lógica ética interna. En contraste, Vidal es completamente impredecible en su crueldad, capaz de ser encantador en un momento y bestialmente violento en el siguiente. Él es destructivo por naturaleza, sin ningún código moral que limite sus acciones. Su maldad no tiene explicación racional, no tiene límites, no responde a ninguna lógica que no sea la imposición brutal de su voluntad. Del Toro nos comunica algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana, que el mal genuino, el mal que realmente destruye vidas y civilizaciones, no viene de lo sobrenatural, no viene de fuerzas mágicas o demoníacas, sino de hombres perfectamente comunes, que eligen conscientemente la crueldad como forma de vida. Y aquí está la conexión con América Latina que literalmente te pondrá los pelos de punta. Cada dictador militar que sufrimos en nuestra región, cada general genocida que masacró poblaciones civiles, cada autoritario que pisoteó los derechos humanos en nuestros países, fue exactamente como el Capitán Vidal. Hombres obsesionados con imponer un orden artificial, con eliminar sistemáticamente todo lo que no pueden controlar, con destruir cualquier forma de diversidad o disidencia.
El uso de la mitología en el laberinto del fauno no es meramente decorativo, no es un simple recurso estético para hacer la película más visual o comercialmente atractiva. No, es absolutamente estratégico. Es una decisión narrativa profundamente política. Del Toro está recuperando y reivindicando una tradición ancestral que nosotros, pueblos latinoamericanos, conocemos muy bien. El uso consciente de mitos, leyendas e historias sagradas como forma de preservar la identidad cultural cuando la realidad política dominante intenta sistemáticamente borrarla, eliminarla, hacerla desaparecer. Los pueblos indígenas de América Latina, de los mayas a los mapuches, de los quechuas a los guaraníes, siempre supieron esto instintivamente. Cuando los conquistadores españoles llegaron con sus espadas y cruces, cuando las dictaduras militares llegaron con sus tanques y métodos de tortura, cuando cualquier fuerza opresora externa intentó imponer una única versión de la realidad, la respuesta de nuestros pueblos no fue solo la resistencia armada, aunque también la hubo. Fue fundamentalmente la resistencia cultural. Mantener vivas las historias sagradas, los rituales ancestrales, las creencias cosmogónicas, todas las formas simbólicas que nos definen como pueblos únicos y diferenciados. Ofelia accede a esa sabiduría ancestral precisamente a través del laberinto, que Del Toro nos presenta no solo como un lugar físico construido en piedra, sino fundamentalmente como un espacio mental, como un territorio de la conciencia, donde Ofelia puede reconectarse con su verdadera identidad como princesa del reino subterráneo. Y observa cómo esta propuesta es extraordinariamente inteligente. Del Toro nos muestra que la fantasía no funciona como una huida de la realidad, sino como una forma de acceso a una realidad más profunda, más verdadera que la superficie brutal de los acontecimientos políticos. El reino subterráneo que la película describe representa simbólicamente todo lo que los regímenes fascistas, que cualquier forma de autoritarismo, intentan sistemáticamente destruir: la creatividad libre, la imaginación sin límites, la conexión sagrada con los misterios de la existencia, el respeto profundo por los ciclos naturales de la vida y la muerte, la capacidad de vivir en armonía con fuerzas que van más allá de la comprensión racional inmediata. Y aquí está lo que me parece más genuinamente revolucionario de toda la propuesta cinematográfica de Del Toro. Él sugiere que nuestra supervivencia como latinoamericanos, como pueblos con identidad cultural propia, no depende solo de la resistencia política organizada, aunque ésta también sea necesaria. Depende fundamentalmente de nuestra capacidad de mantener viva la imaginación, de seguir soñando mundos alternativos, de no permitir que la brutalidad de la realidad inmediata nos haga olvidar que existen otras formas posibles de organizar la vida humana. El mundo mágico de Ofelia existe objetivamente en la realidad física, o es simplemente el producto de la imaginación traumatizada de una niña que no puede lidiar psicológicamente con la violencia que la rodea. Y aquí está la genialidad narrativa absoluta de Guillermo del Toro. La respuesta literal a esa pregunta no importa en absoluto. Lo que realmente importa, lo que define el valor transformador de la historia, es el efecto que la experiencia mágica tiene tanto en Ofelia como en nosotros, como espectadores. Si el mundo mágico es objetivamente real, si las criaturas fantásticas existen independientemente de la percepción de Ofelia, entonces ella es efectivamente una princesa que está regresando a su verdadero reino después de haber cumplido las pruebas necesarias. Si es producto de su imaginación, entonces estamos ante una niña extraordinaria que ha encontrado la fuerza psicológica para mantener intacta su humanidad esencial en circunstancias absolutamente inhumanas.
En cualquiera de los casos, la fantasía cumple la función de salvarla espiritualmente. Del Toro, como maestro del suspense psicológico, planta pistas convincentes en ambas direcciones. La mandrágora que cura a la madre, la llave de tiza que abre una puerta. Pero también hay ambigüedad. ¿La sangre de Ofelia realmente abre el portal o es solo el delirio de una niña moribunda? La genialidad está en que la película funciona en ambos niveles. Es una historia sobre la resistencia política y al mismo tiempo un cuento de hadas sobre la inmortalidad del alma. Al final, Ofelia muere en el mundo real, pero renace en el reino subterráneo. Su sacrificio no es en vano, es la expresión máxima de su desobediencia. Ella elige su propia moral hasta la muerte. Esto nos deja una lección. Incluso en la oscuridad, la imaginación y la integridad pueden salvarnos. Si te gustó este análisis, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.